Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy les voy a explicar sobre la evidencia 8, que es Proyecto Cerebro y Estrés Académico, en el cual todos los participantes sí participaron en la elaboración de dicho proyecto. Primero empezaré diciéndoles los argumentos sobre cómo aprende el cerebro. En primer lugar, tenemos el primer artículo con el nombre de Neurodidáctica, la ciencia al servicio del aprendizaje. Pues este fue un artículo muy interesante en el cual Minedu, según a través de diversos estudios que realizó sobre los neurocientíficos, pues demostró que la actividad cerebral que se produce en el cerebro de una persona determina el aprendizaje. Y pues teniendo en cuenta todo ello, el papel de los maestros nos dice que es muy fundamental en la hora de proporcionar entornos y las situaciones que promuevan las conexiones neuronales, ya que esto puede conducir a un aprendizaje más efectivo y significativo. En segundo lugar, tenemos al siguiente artículo, con el nombre de Aprender a aprender y aprender a hacer a través de la neurodidáctica, o Learning to Learn and Learning to Do Through Neurodidactics. Pues este artículo es muy interesante también porque nos cuenta un poco sobre la neuroeducación, cómo este nos facilita en el proceso de quién aprende de la manera individualizada y cómo estos también nos contribuye de manera notable en el desarrollo de la sinapsis y de las neuronas espejo y cómo estos activan las estructuras del cerebro, pues involucrándose un poco más en el aprender, en el hacer, en el sentir y pues en el comunicar. Como tercer lugar tenemos el artículo de cómo aprender la gente, cerebro, mente, experiencia y escuela. Pues en este artículo nos indica un poco más sobre el desarrollo del aprendizaje y pues más que todo se basa en la ciencia, de cómo nos hace ver en los procesos neuronales y cómo ocurren en el aprendizaje, hasta cómo las personas perciben todas las informaciones que pueden llegar a tener. Como cuarto artículo, tenemos ¿cómo aprende nuestro cerebro? Pues aquí tenemos al psicólogo Romero Atencio, y pues nos señala que el cerebro es un órgano muy misterioso en todos los aspectos, y se podría decir que guarda o tiene muchos secretos por investigar, y pues nos dice que el proceso y los elementos pues tienen diversas formas en los procesos mentales y cómo intervienen en el comportamiento del ser humano. Nos dicen que al intervenir estos es mejor comprender las demás cosas que se pueden realizar. En el quinto artículo tenemos el cerebro, cómo comprende del aprendizaje. Pues aquí tenemos a dos psicólogos que nos hablan un poquito más en este artículo, que es Lucas Flores y Rodríguez Games, que nos dice pues que a través de diversas investigaciones que estos realizaron sobre las neuroeducación y neurodidácticas, pues nos dice que existen bastantes formas de facilitar la aplicación del conocimiento en las aulas. Nos habla un poco más sobre cómo actuar ante las aulas, cómo el cerebro se estimula mediante cuando las personas están en las aulas. Y fue muy interesante también porque nos dice que ambas disciplinas son muy importantes, de tal manera como la neuroeducación y la neurodidáctica van de la mano. Por otro lado, les voy a explicar un poco más sobre los otros 5 artículos que vendrían a ser de las estrategias para afrontar el cerebro académico. Pues como primer artículo tenemos a las estrategias de afrontamiento ante el estrés académico de los adolescentes que inician la vida universitaria. Pues aquí sacamos el artículo de la Universidad Católica de Pereira, en el cual nos identificó y nos mostró temas muy importantes sobre cómo afrontar el estrés académico, ya que nos dicen que tener una buena salud, energía y mantener las creencias positivas ayudan a disminuir el estrés, y también nos dicen que esos puntos son muy determinantes para afrontar el estrés que se puede producir por la tensión académica que uno puede tener. Asimismo, en el segundo artículo, con el nombre de Manejo del Estrés Académico, Revisión Crítica, pues tenemos al psicólogo James, que nos plantea lo siguiente, que es muy interesante, que nos dice, no, reímos porque somos felices, sino porque somos felices, reímos. Y pues nos dice que el humor es una buena herramienta
que posibilita crear espacios de vinculación y pues genera un clima de confianza entre el grupo. Y también nos dice que reír contribuye a reducir la presión arterial, relaja los músculos y pues alivia el dolor, y esto hace que el estrés se disminuya por un lado. Ahora, como tercer artículo, tenemos a las estrategias de afrontamiento del estrés académico universitario. Pues aquí tenemos presente a la psicóloga Lorena León, que nos dice que identifica pues las posiciones muy exigentes de un entorno universitario, y ella también nos dice que la presión universitaria es muy común, y nos dice también que las variables de un estudio utilizan un análisis de correlación y regresión, en la cual podemos ver cómo los estudiantes pueden experimentar el estrés debido a la carga de trabajo, o si no a la organización, a la mala organización que los estudiantes pueden tener, y nos dice que el mecanismo pues afronta los típicos estrés provocados por las obligaciones académicas, que incluyen ilusiones, expresión emocional, la resolución de problemas, y pues según el patrón definido y el nivel del estrés, los estudiantes deciden qué estrategia utilizar para que el estrés sea menor en el ámbito de la educación. Como cuarto artículo tenemos a las estrategias de enfrentamiento del estrés como potenciadores del bienestar. Pues en este artículo también tenemos a la Universidad Católica Argentina Zarratea. Pues estos presentaron un estudio de cómo los profesionales de la salud pues hacen, o qué cosas hacen para que afronten el estrés existencial y exploren una asociación con el bienestar subjetivo. Y pues se hace unos análisis muy descriptivos en este artículo, que son muy interesantes, y hablan sobre los médicos que emplean o sea, que los médicos qué estrategias emplean para focalizar las emociones con más frecuencia pues en las personas que ya tienen mucho nivel de niveles de estrés, que hay personas que pueden tener más niveles de estrés que otras, y esto también se debe al ámbito de educación. Por otro lado, tenemos el artículo de relación entre el estrés académico y las estrategias de afrontamiento en estudiantes universitarios. Y pues acá tenemos a la psicóloga Micaela Acerbi, que nos comenta un poco más sobre algunos puntos muy cruciales, pues para lograr que el estrés académico sea menor. Y esa nos dice que la planificación, el apoyo emocional, el desahogo, entre otros muchos puntos muy interesantes, son muy importantes para poder lograr superar dicho estrés en los estudios. Y pues asimismo nos dice que en este artículo pues toca temas muy importantes sobre las pautas necesarias que cada uno debe tener para superar este estrés académico. Con ello estaríamos concluyendo los 10 artículos, y ahora para presentarles lo del video elegimos dos preguntas. Para la experiencia del docente sobre formas de estilo en el aprendizaje en el aula, tenemos la primera pregunta que se realizó, que es: a raíz de la pandemia y las nuevas metodologías de estudio, ¿cuáles fueron los cambios significativos que ha hecho usted en la enseñanza y pues que ha logrado los resultados? Y como segunda pregunta tenemos: ¿qué consejo o recomendaciones pues le darían a otros docentes que desean abordar de manera efectiva las diversas formas de estilo? A continuación, les mostraré este primer video. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, o a la hora que ustedes se encuentren presenciando este video. En esta sección vamos a continuar con nuestras entrevistas y las experiencias que nos pueda compartir en esta oportunidad un docente, el profesor Andrés, con ustedes. Le gustaría presentarse. Muchas gracias por aceptar la participación en esta actividad. Claro que sí, Jonathan. Un gusto, gracias por la invitación. Mi nombre es Andrés Ortiz, yo soy matemático de profesión, me formé aquí en Perú, en San Marcos, y tengo una maestría en ciencias con mención en matemática en la Universidad Federal de Río de Janeiro, y mi área de investigación o de estudio es las ecuaciones diferenciales. En la Universidad UCIL trabajo como docente en el área de estudios generales o el área de ciencias empresariales también, con cursos como Matemática 1, Matemática 2, College Álgebra, y bueno, estoy aquí a disposición para poder apoyarte en las consultas que tengo. Muy bien, muchísimas gracias. Y la primera consulta, que bueno que tocó el tema, es: a raíz de la pandemia y las nuevas metodologías de estudio que bueno han surgido, ¿cuáles fueron los cambios significativos que usted tuvo que emplear en su método de enseñanza, ¿no? ¿Le han dado resultados? Ok, mira, lo primero que yo quisiera comentar al respecto es el hecho que la pandemia, si bien tiene temas malos en el sentido social, económico y tal, desde el punto de vista educativo, nos ha
acelerado el hecho de la virtualidad, el hecho de poder ahora estar haciendo esta entrevista en diferentes lugares, las clases también, el hecho de tener grabaciones, decisiones, o sea, ha acelerado eso porque en el Perú eso quizás se iba a demorar un poco más. Si bien es cierto, la universidad ya estaba haciendo algunos temas al respecto, era gradual y era básicamente con las áreas de CPL, ¿no? No había mucho en pregrado. Eso es algo positivo a mi parecer. Y otra cosa, respecto a las estrategias, algo que resalto es dos cosas. Resalto el uso de pizarras virtuales, porque, por ejemplo, en físico, en presencial, tú puedes sacar a la pizarra uno, dos, tres estudiantes y pueden resolver ejercicios o interactuar, o en caso de debate, ¿no? Pero en cambio ahora en el área de ciencias de matemática, por ejemplo, en particular, que es lo que yo puedo comentar, yo puedo abrir un aula virtual, por mencionar una, Whiteboard o Jamboard o alguna otra, y yo puedo ver a 40, 50 estudiantes, claro que es complicado, pero los puedo ver trabajando y puedo analizar, mira, aquí cuidado, o puedo ver si hago una pregunta abierta, 40 respuestas al mismo tiempo que deberían ser distintas. Entonces, esa es una ventaja que yo considero. Otra es las aplicaciones, que uno ahora puede utilizar aplicaciones y visualizar cosas que antes tenía que hacerlas con mucho cálculo, con mucha cuenta, pero ahora las puede visualizar y entender más rápido, ¿no? Y desde el punto de vista de áreas aplicadas, como las de ustedes, en diferentes ámbitos, derecho, administración, marketing, etcétera, economía, más que hacer la fuente y resolver algo, les interesa mucho los datos, la interpretación, el qué significa. Entonces, esos son los puntos valiosos que yo resaltaría y que creo que sí me han hecho un plus en las clases, han mejorado algunas cosas. Ahora, un punto en contra también que se podría mejorar es el hecho de la ética de los estudiantes, por ejemplo, ¿no? El hecho de que esto también, que tengan esa posibilidad de aplicaciones y tal, genera la opción de interactuar en plena clase, en exámenes. Ya ese es otro punto, ¿no? Pero igual me gustaría mencionarlo ahí. Claro que sí, es muy importante tener en cuenta la ética, siempre. Muchas gracias. Y la última pregunta, para liberarlo. ¿Qué consejo o Okay. recomendaciones le daría usted a otros docentes que deseen abordar de manera efectiva estas nuevas formas de estilo, ¿no? O de aprendizaje, lógico? Sí, mira, yo lo que recomendaría es que intentemos los docentes, o sea, puede que algo no nos funcione, puede que algo no nos guste cuando lo apliquemos, digamos, pucha, fallé en esto, no me gustó, me toma mucho tiempo, o no tiene la acogida con los estudiantes, pero no lo vamos a saber si es que no lo aplicamos. O sea, si bien es cierto, hay opciones, hay herramientas, usémoslas. Si no funcionan, cambiemos la estrategia, pero así como la información y el mundo globalizado está cambiando, la educación no es plana, no tiene por qué ser plana, tiene que ser también cambiante y tenemos que ir evolucionando, haciendo pruebas, recibiendo feedback de los estudiantes, porque los estudiantes son quienes perciben el producto, las estrategias, y ellos a la larga son los que nos van a decir, profesor, por acá está bien, por aquí no me gustó, es muy denso, demora mucho, es pesado, tiempo, etcétera. Y la idea es que ustedes, como estudiantes, aprendan, los docentes también aprendemos bastante de ustedes, de las perspectivas. Nuestra época de formación fue distinta, pero ahora que estamos formando nuevas personas, nuevos profesionales, tenemos que adaptarnos. Y yo los invitaría a mis colegas docentes a buscar eso, a buscar nuevas estrategias, ensayo-error, vamos a equivocarnos en el camino, pero vamos a acertar también en varias cosas. Y ese sería mi mensaje final, y que los estudiantes aprovechen, ¿no? Y valoren, y cuestionen, y consulten varias cosas a los docentes también. De verdad, muchísimas gracias. He estado bastante satisfecho con las respuestas que usted me ha dado, profesor, y espero que en otra oportunidad también se le pueda volver a entrevistar. Ha sido un gusto tenerlo. Muchas Claro, gracias. claro que sí, Jonathan. Siempre es grato conversar contigo y, bueno, bienvenido a cualquier invitación en el futuro y espero que eso sea valioso para tu trabajo y que tengas diferentes perspectivas y ahí saquen una conclusión general. Ok, ahora tenemos con el otro tema de experiencia de estudiantes sobre uso de estrategias para afrontar el estrés. Dos preguntas, las cuales elegimos. La primera es, ¿cuáles son las situaciones que más te estresan durante el periodo de exámenes? ¿Y cómo afrontas o afrontarías dichas situaciones de estrés? ¿Te han funcionado o han tenido resultados? Ahora vamos con el siguiente video. ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches o a la hora que se encuentren realizando este video. En esta oportunidad, yo, Jonathan Esmir González Torres, estudiante de la Facultad de Derecho, les ha traído a un invitado especial a esta sección. Y es que en esta oportunidad vamos a entrevistar a Ana Claudia Palacios, una estudiante de mi misma facultad, pero en un ciclo, o unos ciclos, mejor dicho, mucho más avanzado. ¿Te gustaría presentarte? Muchas gracias por estar.
Sí, gracias, Jonathan. Gracias por la oportunidad de poder entrevistarme para un tema tan importante como es el estrés. Y bueno, mi nombre es Ana Claudia Palacios, estudio Derecho y estoy actualmente cursando el quinto ciclo de esta maravillosa carrera, por lo que sí tengo mucho y muy poco estrés que para poder responder de todas tus preguntas. Adelante. Muy bien. Entonces, la primera es, ¿cuáles son las situaciones que más te estresan durante el periodo de exámenes? ¿Por qué? Bueno, realmente lo que a mí me estresa mucho en este periodo de exámenes, bueno, más que todo ahora, porque antes era como que un poco más relajado porque, bueno, la universidad tenía una metodología distinta de tomar los exámenes, ¿no? Que era como que te daba un horario, un cronograma de exámenes, y bueno, en ese cronograma de exámenes tenías máximo 2 exámenes por día, y era un poco más relajado, ¿no? Como que ya te puedes organizar mejor porque eran los tiempos, te daban para poder estudiar para todos esos exámenes, ¿no? Y en cambio ahora pues se da el segundo día de clases de cada curso y pues muchas veces esto te choca en un solo día y pues tienes que terminar estudiando como para 4 exámenes para darlos todos de palmazo en un solo día y eso es un poco muy estresante más que todo porque hay mucho miedo sobre, pucha, me alcanzará el tiempo para poder dar todos los exámenes, para poder estudiar y dar la talla para todos esos exámenes y eso es un poco lo que estresa mucho, ¿no? También más que todo porque es mucho contenido el que tienes que, de cierta manera, interiorizar para poder dar correctamente esos exámenes y dar la talla, o sea, para poder obtener la nota que realmente sea la nota que necesitas, ¿no? Esto es muy estresante y da mucho peso, especialmente para alumnas como yo, que por ejemplo, que yo soy becada y necesito un límite máximo en mi promedio para poder continuar con mi beca, ¿no? Y entonces esto hace que la presión y el estrés aumente un poco más, porque realmente voy a terminar de estudiar en 2, 3 semanas que me tomo para estudiar para los finales. Realmente voy a poder estudiar todo el contenido que he tenido en casi 15 semanas para poder darlos en un solo examen, que encima no es un día que yo tenga destinado solamente para dar este examen, sino también para dar otros 4 exámenes más en los cuales tengo que estudiar para poder rendir todos estos 4 en un día. Entonces es un golpe muy fuerte que realmente estresa bastante. Interesante observación. Ahora, ¿cómo afrontas o afrontarías dichas situaciones de estrés? ¿Te ha funcionado? ¿Has tenido resultados? Coméntanos. Bien, para empezar, yo soy una persona pues muy, muy, muy espiritual y me tomo muy serio esas cosas, la verdad. Entonces, yo lo que hago usualmente es meditar, tomarme un break y meditar. En ese tiempo pongo música relajante, música, ya sabes, sonidos blancos para que pueda pues ayudar a mi mente a liberar un poco. Y bueno, hago mi posición fetal y todo eso para poder también desestresar un poco, ¿no? Más que todo lo hago para que mi cerebro esté en blanco y deje de pensar en todos los exámenes que tiene que hacer, todas las lecciones que tiene que aprender, más que todo para que sea un espacio en donde yo me pueda escuchar a mí misma, donde yo esté tranquila, donde yo pueda no pensar en absolutamente nada, como que para que mi cerebro se libere un poco. Bueno, ahora les pasaré a decir las conclusiones. Pues en la conclusión grupal que hemos tenido, nos dice que es muy importante comprender el cerebro, aprender a cómo éste se desarrolla y aplicar las estrategias muy efectivas para poder enfrentar el estrés académico, ya que son muy aspectos que de verdad los estudiantes deberían de tomar en cuenta y tenemos que utilizar las diferentes técnicas basadas en la neurociencia, cuidar nuestra salud mental, ya que es muy importante ello para poder alcanzar así un mayor rendimiento pues en el tema académico y disfrutar de una experiencia educativa gratificatoriamente. Gracias.